el guaraní tiene que formar parte de nuestro ser nacional, ese es el punto. Absolutamente de acuerdo. Nosotros no podemos existir sin el guaraní. Claro. El guaraní nos atraviesa por todas partes. Todo nuestro pasado, nuestro presente y obviamente el futuro está muy vinculado al guaraní. Tendríamos que considerar eso también como un producto importante a la hora de atraer gente acá en materia cultural, artística, turística, porque definitivamente llama la atención. Si no, no tendría razón de ser que, por ejemplo, la UBA en la Argentina o la Universidad Nacional de Rosario tengan clases de guaraní, o la USPI, la Universidad de San Pablo, o acá cerca, UNILA, o la Universidad de Dourados, que estén dando cátedras, clases de guaraní. Ni hablé. Esas clases. Y son muchas veces profesores nuestros y son profesores que han venido de Brasil y se han formado acá. El que está en San Pablo es un profesor muy conocido, muy competente, lleva años viniendo al Paraguay, no es que vino una vez y aprendió y se fue, sino que continuamente, él sabe perfectamente que depende de eso. Se llama Almir da Silveira y daba clases en la carrera, en el área de letras de la Universidad de San Pablo. ¿Y habla bien guaraní? Perfectamente, y otro que estuvo trabajando allí, que se mudó después acá a Foz de Iguazú, también profesor de guaraní, Mario Villalba se llama, el hijo de paraguayos, pero ya brasileño, pero hablante de guaraní, con una precisión increíble. Y en Dourados está enseñando un misionero paraguayo que lleva años viviendo allá. Él se llama Arnulfo Morínigo. Lo mismo ocurre hoy, por ejemplo, con gente que estudia guaraní en los Estados Unidos. Paraguayos estudian guaraní. ¿Dónde? Y tenemos varias universidades. Una de ellas es en la Universidad de Nueva York. La otra es en Washington Oeste, donde lastimosamente el profesor que estuvo dando clases, que venía periódicamente, anualmente al Paraguay, el doctor Shawn Nicolás Ginan, falleció hace poco tiempo. Sin embargo, su obra es una Washington obra muy... Oeste es la costa oeste. La costa oeste. Sí. Bueno, y por ponerte dos casos, también el caso de la Universidad Autónoma de Madrid, donde está una profesora muy dedicada al tema de las lenguas americanas, Azucena Palacios, doctora en lingüística española. Ella había venido acá al Paraguay a finales, prácticamente hacia 1990. Vino, estudió, recopiló información. ¿Ninguna de esas universidades solicitó al Ateneo, por ejemplo, para una ayudantía de cátedra a profesores locales? Sí. Es más, a eso iba. Hoy tenemos gente del Ateneo que, por esas cuestiones también de buscar trabajo, fue no a España, sino que a Italia. Y dentro de las casualidades o causalidades, justamente la Universidad de Bari, de Italia, solicitó al Ateneo profesores, donde conseguir profesores. Y por referencia automáticamente llegamos a una pareja de paraguayos que hasta hoy siguen dando clases en Bari. El otro caso interesante es la Universidad de Mainz en Alemania, donde un legendario de guaraní como el profesor Armilio Aquino había ido a dar clases, fue a dar clases a Alemania, y a él le sucedió otro muy destacado. Uno de los primeros discípulo de Cuy que siguió la tarea. Que actuaban en televisión. También, que hacía el programa Baeshaba en Canal 9 cuando eso. Bueno, y el otro que le sucedió es un profesor muy conocido también, Mario Bogado, quien al volver de Alemania creó acá la biblioteca especializada en temas de guaraní y temas paraguayos, que se llama Guaraní Iraití. Bueno, hoy nosotros tenemos a una profesora paraguaya también en la Universidad de Génova, en Italia. Ella se llama Azucena Molinas. Es decir, hoy tenemos mucha gente. A mí me tocó increíblemente, arquitecto, dar clases para un grupo de lingüistas del Instituto Austriaco de Estudios para Estudios Latinoamericanos. Todo el año pasado me tocó desarrollar clases de guaraní en forma virtual. ¿Vos hablas otro idioma? Hablo portugués y un poco de inglés, pero no gran cosa. Es más, una vez fui a Dourados, portugués, te dice yo como y te jugaba, me dicen, de guaraní, portugués, así que ayer bueno, pero a lo que voy es que en todos estos lugares hoy se han creado espacios donde no solamente puede ser desarrollada la clase en inglés, sino que con el famoso tema de los traductores
sin ningún problema. Uno puede contactar con una persona que habla inglés. Creo que es interesante nada más el dato de haber contactado con este musicólogo inglés que él al escribir me escribe en guaraní, pero al final le pone una aclaración, me dice estoy usando el traductor de Google, ¿verdad? Y me pidió que yo le hablase a él solamente en guaraní y que el traductor automáticamente le pasaba al inglés directamente, que es lo que hoy el traductor de Google ya permite. Ahora, ¿qué posibilidades tiene un joven paraguayo aquí, un joven que no haya traspuesto la barrera de los 15, 18 años para aprender guaraní? ¿Puede hacerlo? Puede hacerlo sin ningún problema. ¿Sin ir al Ateneo? Y no solamente el Ministerio de Defensa Nacional tiene cursos de guaraní. No, digo yo, solamente a través de online puede hacerlo. También hay cursos que se hacen directamente en forma virtual. ¿Cómo hace un joven para entrar en online? Y puede, en este momento, en la carrera de lengua guaraní en la Universidad Nacional de Asunción tiene una modalidad que es online, que uno puede hacer toda una licenciatura en guaraní. Si quiere hacer un año de curso no hay problema, pero puede hacer la carrera completa a 4 años. Y lo hace directamente en forma virtual. ¿Alguna profesión de la una profesión que se estudia en la universidad tiene una asignatura guaraní? Hoy todas las carreras universitarias, por un requisito del Consejo Nacional de Educación Superior, el CONES, y también para la acreditación por parte de la NEAES, una de las exigencias es que en todas las carreras tengan como asignatura guaraní. Hoy, por ejemplo, la gente que estudia medicina, arquitectura, derecho, por ponerte solamente estos ejemplos, tienen clases de guaraní. Claro, estamos hablando siempre de lo que dijimos hace rato, entre un tiempo en que ni siquiera jamás pensamos que iba a ocurrir algo como y este tiempo que comienza a incorporarse el guaraní. Yo te decía, probablemente los frutos de esto podamos verlo entre 5 y 10 años más adelante.